sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A lo largo de los años, Taehyun y Jungkook han protagonizado innumerables momentos que han alimentado las especulaciones y teorías sobre su relación. Desde los primeros días de BTS, su conexión ha sido evidente para muchos de nosotros, quienes hemos seguido cada mirada, gesto y palabra intercambiada entre ambos, y a través de gestos aparentemente casuales, interacciones en cámara y confesiones en entrevistas han dejado pistas que por supuesto nunca pudimos ignorar. Sin embargo, más allá de los momentos virales y ampliamente analizados, existen live y momentos específicos donde su conexión parece más evidente que nunca. Algunos de ellos muy conocidos y otros que probablemente han sido olvidados debido a la poca atención que han recibido. Por lo que en este video me concentraré más en esas interacciones, analizando no solo lo sucedido, sino también el contexto en el que ocurrieron y lo que podrían significar dentro de su historia compartida. Recuerden que todo lo que compartiré en este video es únicamente mi opinión personal, basada en observaciones y momentos que, como fan, he analizado con mucho interés. No pretendo afirmar nada como una verdad absoluta, ya que cada interpretación puede variar según la perspectiva de quien lo mira, pero déjenme saber en los comentarios sus propias opiniones al respecto, y yo con gusto los leeré. El 1 de febrero de 2023, durante un live de Jungkook, surgió un momento memorable en el que interactuó con Taehyun de una forma que capturó la atención de los fans. En esa transmisión, Jungkook estaba ofreciendo consejos sinceros a una ARMY que había preguntado sobre los tatuajes y cómo debía manejar la aprobación de sus padres al respecto. Jungkook, con una actitud seria y reflexiva, enfatizó la importancia de respetar a los padres, recordando que ellos nos traen al mundo y que debemos valorar su opinión. Aunque en medio de esta conversación, Taehyun apareció en los comentarios por primera vez. Al principio, Jungkook continuó con su discurso, haciendo caso omiso al mensaje inicial de Taehyun, enfocado en transmitir su opinión sobre la relación entre hijos y padres, y sin embargo, poco después cuando Taehyun volvió a comentar para captar la atención de Jungkook, logró interrumpir momentáneamente el flujo de la conversación, mientras Jungkook, sonriendo de manera sospechosa y con un tono que parecía buscar molestarlo de manera amistosa, le indicó a Taehyun que debía esperar porque él estaba hablando de algo importante y quería terminar lo que estaba diciendo. Y cuando continuó con su mensaje para ARMY, reforzando su consejo sobre la importancia de escuchar a los padres y la línea delgada de querer un poco de libertad, Taehyun se quedó callado y dejó otro comentario en el que expresó que él también escuchaba los consejos de sus padres. Más adelante en el live, después de concluir su discurso sobre encontrar un balance entre la libertad personal y el respeto hacia los padres, Jungkook dejó ver un cambio en su actitud, ya que nervioso y con una ligera sonrisa, preguntó si Taehyun todavía estaba presente en la transmisión, cuestionando abiertamente su presencia en el live, esto que sorprendió a muchos espectadores y dio lugar a múltiples interpretaciones. Algunos pensaron que Jungkook parecía incómodo o incluso molesto por la intervención de Taehyun, interpretando su reacción como una señal de que prefería mantener esa conversación sin distracciones. Sin embargo, al observar con detenimiento sus gestos y tono de voz, quedaba claro que su actitud no reflejaba molestia alguna, sino algo completamente distinto. Ya que cuando Jungkook leyó un comentario que solicitaba las canciones de Taehyun y él no dudó en buscarlo mientras se reía, justo cuando volvió a leer los comentarios en su pantalla, Taehyun intervino nuevamente, esta vez haciendo una observación que afirmaba que Jungkook le había dicho que se iría a dormir. Taehyun le preguntó por qué estaba haciendo un live, si antes, probablemente durante una videollamada personal, Jungkook le había dicho que se retiraría a descansar. Y aunque Jungkook sonrió y negó haber dicho eso, explicando que solo había mencionado que terminaría por ese día, Taehyun insistió diciéndole que debía irse a dormir, tal como había dicho antes. Todo esto mientras Jungkook intentaba justificar su comentario, mencionando que probablemente solo se refería a la videollamada que habían tenido previamente. Después de eso, Jungkook continuó explicándole a Taehyun que en serio no había dicho que se iría a dormir, sino que solo iba a descansar un poco, y mientras lo decía, murmuró una canción de manera casual, mirando fijamente la pantalla con una expresión relajada y hasta algo confundida. No parecía gustarle la idea de que Taehyun pensara que le había mentido. A pesar de la pequeña explicación, siguió insistiendo que solo estaba cansado y que el hecho de sentirse así no significaba que tuviera que irse a dormir. Y aunque Taehyun se rió de él al ver a Jungkook bostezando, demostraba que Taehyun estaba teniendo razón al decir que Jungkook bostezaba y se alejaba, sugiriendo un nivel de cercanía que encajaría con una conversación reciente. Lo más curioso de este momento fue la reacción de Jungkook después de dar su excusa,
cuando de repente alzó las cejas de manera sugerente como si estuviera consciente de que Taehyung lo estaba observando a través de la pantalla. Esta acción, acompañada de su sonrisa cómplice, dejó ver que Jungkook no estaba realmente tratando de defenderse de manera seria, sino que parecía estar disfrutando del momento y jugando con Taehyung de forma ligera. Aunque lo interesante de todo esto vino después de que Jungkook volviera a leer otro mensaje de Taehyung, quien preguntaba si podrían hacer un live doble donde pudieran estar los dos, porque realmente quería hacerlo. Jungkook le dijo que eso no era Instagram, comentándole a los fans que ellos mismos, como banda, habían decidido no hacer lives en Instagram, por lo que probablemente no sabía por qué Taehyung lo estaba sugiriendo ahora en frente de todos los fans. Pero cuando se quedó un rato en silencio mientras miraba la pantalla y de la nada dijo que debería cantar, volvió rápidamente a ver los comentarios mientras decía que no sabía cuándo Taehyung iba a hablar, por lo que no podía dejar de mirar su pantalla por si él volvía a aparecer, motivo por el que pareció indicar que estaba más concentrado en eso que en entretener a los fans que habían llegado a ver lo que estaba haciendo. Y aunque intentó concentrarse en otros comentarios, Taehyung volvió a aparecer preguntándole a Jungkook si podrían hacer el live doble a través de Instagram, dejando de lado el acuerdo que todas habían tenido para satisfacción de la empresa, que usualmente controlaba sus transmisiones. Es aquí cuando, después de que Jungkook pareció volver a pensar esa idea para complacer las peticiones de Taehyung, dijo que por supuesto podrían hacerlo, y que hiciera lo que quisiera mientras nada grande o malo sucediera, lo que fue exactamente lo que pasó, cuando de la nada Jungkook anunció el cierre de su Instagram, con la excusa de que no era tan divertido como imaginó, porque era evidente que no iba a decirte las razones por las que esa decisión se tomó, con tantos millones de seguidores en Instagram, pero eso es algo que probablemente les hable más adelante. Y aunque Jungkook parecía actuar más nervioso de lo que se mostró al inicio, todavía seguía revisando que Taehyung estuviera demasiado seguro de hacer algo como eso, sabiendo que efectivamente traería consecuencias a ello. De todas formas, cuando Jungkook volvió a revisar su pantalla y notó que Taehyung seguía motivándolo a ir a hacer un live doble en Instagram, Jungkook seguía preguntando cómo debían hacer eso y si ya debería entrar, mientras graciosamente volvía a traer en recuerdo la época en que los regañaban juntos, mientras le preguntaba a Taehyung si deberían ir y ser alborotadores como cuando eran aprendices, y recibía risas por parte de Taehyung y la petición de que deberían hacerlo sin pensar. Por lo que cuando siguió preguntándole si realmente deberían hacerlo y cuestionar si estaba seguro de que no se arrepentiría después, comenzó a bromear con que él no fue el de la idea y que era Taehyung el que quería hacerlo, por lo que no podría echarle la culpa a nadie más, demostrando que detrás de sus palabras, ambos podrían sacrificarse por el otro como efectivamente pareció haber sucedido días después de ese encuentro. Jungkook sonrió grandemente justo cuando Taehyung le preguntó cómo quería hacer eso, y mientras la situación se desarrollaba a un posible live entre los dos en Instagram, una vez más, Jungkook le preguntó que si podía hacerse cargo de todas las consecuencias que venían con una decisión así, siendo más claro cuando afirmó que estaba preguntándole directamente si podía hacerse cargo de todo lo demás, y solo cuando Taehyung le confirmó que Hyun asumiría la responsabilidad de todo lo que vendría, Jungkook sonrió de manera sincera, seguro de que también podría confiar en Taehyung. Es por eso que cuando Jungkook se dio cuenta de que Taehyung realmente había ido a hacer un live con él en la otra aplicación, Jungkook rápidamente les hizo saber a todos los espectadores que esperaran un poco, que iría y volvería después de terminar su live con Taehyung, el primero que hicieron completamente a solas y sin la supervisión de ningún equipo del staff, lo que demostró un momento de libertad a pesar de las consecuencias que ellos sabían que vendrían después, lo que no fue suficiente motivo para que se detuvieran antes de pensarlo, y cuando Jungkook inició live en Instagram y esperó a que Taehyung se uniera a él, Jungkook dijo "está aquí" 3 veces mientras Taehyung aparecía en la pantalla, y ambos se ponían tímidos y se sonreían. Ellos se miraban y sonreían tiernamente. Había algo curioso con respecto a la forma en la que mirarse a los ojos a través de la pantalla resultaba demasiado íntimo y profundo. Algunas personas incluso dijeron que se sentían como si no deberían estar ahí, y no porque fuese incómoda la interacción, sino porque en realidad sus solas sonrisas declararon que no les importaba lo que vendría después, si tenían ese momento para ellos mismos. Pero lo curioso de cuando Taehyung finge una voz más ronca y llamativa, con una expresión demasiado encantadora mientras fruncía las cejas y una sutil sonrisa aparecía en su rostro, hizo que Jungkook literalmente se derritiera ahí mismo, por su actuación tan placentera, preguntándose por lo que Taehyung estaba diciendo, pero no evitando sonrojarse como lo hizo, solo porque Taehyung parecía coquetear de esa manera con él, y aunque Taehyung siguió como si no hubiese hecho eso y preguntó si podía escucharlo, ellos siguieron hablando entre sí sobre el retroceso del live y lo mal que estaban los tiempos. Más tarde, cuando Jungkook trajo a Bam para que apareciera en el live con él, Taehyung sonrió y lo llamó en un tono bonito,
viendo a través de la pantalla cómo Jungkook jugaba con Bam y se divertía viendo a Taehyung reírse de lo que sea que estaba causándole tanta gracia. Taehyung comentó que Bam había crecido mucho, y aunque Jungkook no le respondió verbalmente, siguió mostrándole sus dientes justo cuando Taehyung los veía fijamente, y volvió a decir que realmente había crecido demasiado. Después, cuando Taehyung volvió luego de que se salió de live para saber si se podían componer los tiempos, Jungkook le preguntó a Taehyung que si cuándo se iría a la cama. Taehyung le dijo que justo estaba a punto de irse a dormir, pero fue cuando Namjoon había mandado un mensaje al chat grupal sobre el live que Jungkook estaba haciendo, por lo que se preguntó si Jungkook estaba cantando, y que cuando entró a revisar, Jungkook estaba dando algún tipo de consejo de los padres y la libertad que también quería sentir, lo que causó la risa entre los dos. Taehyung y Jungkook comenzaron a hablar sobre cómo una ARMY había pedido el consejo de Jungkook porque quería hacerse un tatuaje, pero sus padres no se lo permitían. Durante la conversación, sus comportamientos pausados y tímidos llevaron a Taehyung a confesar que él tampoco le había contado a sus padres antes de hacerse un tatuaje. Sin embargo, cuando Jungkook sonrió como si ya lo supiera, bromeando con que ni Taehyung ni sus padres podían escucharlo, Taehyung se mostró algo confundido por lo que Jungkook decía. A pesar de esto, Jungkook continuó con la conversación, preguntándole directamente si realmente no le había dicho nada a sus padres antes de tatuarse. Taehyung terminó aclarando que sí lo sabían, asintiendo ante la pregunta. Aún así, ambos siguieron hablando del tema durante un rato más. Lo curioso de esto es que cuando le preguntó a Taehyung una vez más cuándo se iría a dormir, Taehyung prefirió saber qué haría al día siguiente cuando amaneciera. Jungkook dijo que llevaría a Bam a una cita médica, por lo que cuando Taehyung dijo que estaba bien y ambos repitieron esa palabra, la atmósfera se volvió bastante extraña. Taehyung sonrió de una forma sospechosa, casi como si quisiera decir que ya lo sabía, o de verdad estaba ocultando algo detrás de la forma en la que incluso cubrió su boca, y siguió actuando extraño. Pero el hecho de que ambos guardaran silencio y Jungkook parecía regresar ese evidente coqueteo, solo seguía confirmando que parecía más una videollamada privada que un live para los fans. Más tarde, cuando ambos comenzaron a jugar con sus manos como si pudieran tocarse, y cuando se rieron porque habían pensado exactamente lo mismo, pareció bastante conveniente si notamos que justo donde Jungkook parecía tener una B invertida, fue el mismo dedo que usó para apuntar a Taehyung desde arriba. Pero cuando Bam apareció otra vez en la pantalla, creo que muchos pudieron notar cómo esta vez, cuando Jungkook comenzó a darle besos a Bam, miró fijamente la pantalla cuando Taehyung las estaba viendo de regreso, y nos volvía a hacer creer que literalmente sobrábamos en ese live. Para quienes estaban viendo aquel live, se sintió como uno de los más personales que habían compartido. No fue un espectáculo ni una conversación dirigida a un público general. Fue un vistazo a la conexión que los dos tenían, una conexión que, aunque tímida y sutil, estaba repleta de momentos que decía más de lo que se escuchaba. Había algo en la manera en que se miraban, en cómo Jungkook parecía disfrutar viendo a Taehyung reaccionar, o en cómo Taehyung decía cosas que solo Jungkook podría entender. Y nuevamente podíamos confirmar que la razón por la que jamás dejaron que Taekook hicieran un live juntos venía con la preocupación de que podrían hacer o decir algo que no tendría reparación. Y quizá por eso Jungkook hizo lo que hizo, pareciendo conveniente que solo ocurrió unos días después de que ellos hicieran este live que pareció confirmar su relación. En mayo de 2019 también pudimos presenciar otro live que pareció exponer algo que todos ya sabíamos, ya que inicialmente cuando Taehyung llegó de sorpresa al live que Jungkook había iniciado, y al cual también se le unió Jin y Jimin por un momento, Jin menciona en cuanto ve a Taehyung llegar que su cuerpo se veía en forma. Este solo respondió que a menudo hacía ejercicio con Jungkook mientras tomaba su mano más tiempo del que le tomó saludar a los demás. Es aquí que cuando Jimin cuestiona por primera vez si él había ido a hacer ejercicio, Jungkook logra apoyar su argumento diciendo que él y Taehyung trabajaron juntos en el gym, luego de que Taehyung siguiera confirmando esa teoría. Pero mientras la conversación iba escalando de mentiras, Taehyung mencionó que vio el live que Jin y Jimin hicieron antes de que Jungkook hiciera su propio live más tarde, afirmando que los estaban viendo mientras él comía, lo que fue demasiado raro porque se suponía que estaba haciendo ejercicio con Jungkook cuando Jin y Jimin estaban en live, por lo que no fue raro que Jimin le preguntara de una forma extraña que si tuvo algo de comer en ese momento, ya que se suponía que estaban ejercitándose juntos, motivo por el cual Jin se animó a preguntar aún más confundido si de verdad los había visto como decía, porque nada de lo que Taehyung estaba intentando expresar tenía sentido con lo que había dicho al llegar, lo que hizo que Taehyung le respondiera que no, explicando que recién los había visto en repetición, porque de nuevo se suponía que estaba en el gym con Jungkook, y no cenando como aparentemente se le salió a decir accidentalmente, y para componerlo, sus palabras no encajaban con lo que él quería decir. Lo más gracioso de esa mentira fue que Jin siguió evidenciándolo aún más, recalcándole que hace poco había dicho que sí los había visto en el live, y para acabar de entender lo que estaba sucediendo,
Jimin pareció comprender que Taehyung se había encerrado en su propio juego, por lo que para tratar de arreglar el caos de Taehyung, lo apoyó diciendo que quizá en el momento en el que ellos terminaron el live, Taehyung y Jungkook terminaron de hacer ejercicio, lo cual no parecía tener mucho sentido si tomamos en cuenta que inicialmente Taehyung dijo que estaba haciendo ejercicio, y luego dijo que ellos habían ido a cenar y los habían visto hacer live. Esto por supuesto hizo que Jin evidenciara que esa versión no tenía ningún sentido, y siguiera preguntando si de verdad habían hecho ejercicio o no, porque parecía que nada de esa conversación estaba cuadrándole, y él no parecía entender que todos estaban tratando de ayudar a Taehyung en sus propias mentiras, ya que mientras Jimin intentaba ayudar, Taehyung frotaba su cuello en incomodidad ante las cuestiones que estaba haciendo Jin sobre todo lo que no tenía sentido. Pero lo que verdaderamente dejó un ambiente incómodo y difícil de volver a componer fue el momento en el que Jungkook terminó pronunciando la palabra date o cita en español, logrando que cayera un silencio tan incómodo que Jimin tuvo que intentar deshacer cuando preguntó si los tres ya deberían de irse. Lo gracioso fue que Taehyung de la nada comenzó a aplaudir con evidente intranquilidad, seguro de que eso no haría que la situación se volviera menos incómoda, pero no sabía exactamente cómo reaccionar ante la declaración que Jungkook pareció haber hecho cuando los demás estaban intentando arreglar las contradicciones de Taehyung. Y para hacer aún más gracioso el hecho de que Taehyung no podía dejar de aplaudir y mirar la cámara con incredulidad, Jungkook todavía se atrevió a soltar un comentario que dejó evidente que todos estaban sintiéndose de esa manera, ya que cuando Jungkook preguntó si ya era incómodo y Jimin pretendió no escuchar su pregunta, Jungkook terminó haciendo referencia a que todo había sido demasiado obvio, incluso para los fans. Es aquí que cuando Jin finalmente entendió que Taehyung y Jungkook habían intentado hacerles creer a los fans que ellos no habían tenido una cita, sino que habían ido a hacer ejercicio, y terminaron revelando lo que verdaderamente hicieron detrás de eso. Así que cuando Jin cambió la conversación y le dijo a Jungkook que seguramente todos querían ver mejor su rostro, pareció hacerlo únicamente para que los fans olvidaran que ellos estaban en una situación así, dejándonos así un live que pareció pretender confirmar una relación que iba más allá de lo que se veía en las cámaras. 근데 운동 아까 끝나고 올 시기가 딱 아, 둘이 같이 운동했어? 네. 이제 그러면 셋이 머스카죠? 네? 머스카죠? Otro momento en live que definitivamente me hizo seguir creyendo que Taehyung estaba hablando entre líneas cuando tuvo la oportunidad fue el día 7 de abril de 2023, ya que principalmente cuando Taehyung dijo que había encendido el live en casa mientras bebía pensando en ARMY, eventualmente generó asombro en los fans, debido a que Taehyung no dijo en casa de Jungkook o especificó el lugar, él simplemente dijo en casa, como si adoptara donde estaba como propia, ya que luego Taehyung aparentemente apretó los labios como si estuviese evitando reírse de lo que dijo tan pronto cayó en cuenta, o simplemente las palabras fluyeron fuera de su boca sin poder evitarlo, siendo esto algo demasiado confuso. Pero lo que verdaderamente resultó extraño y la razón por la que decidí incluir este live en los que parecieron confirmar su relación fue el hecho de que se supone que Taehyung y Hobi estaban esperando el taxi que habían pedido por separado para irse a sus respectivas casas. Tengan en cuenta que en Corea eran alrededor de las 12 de la madrugada, según la hora en la que Taehyung y Jungkook hicieron sus lives con 4 minutos de diferencia. Taehyung y Jungkook aparentaban estar ya en pijama, mientras este último se encargaba de lavar las últimas prendas de ropa interior, a diferencia de Josok que sí parecía listo para salir de la casa de Jungkook, luego de pasar quizá todo el día con ellos. Por lo que cuando Hobi anuncia que su taxi había llegado y que tenía que irse, Taehyung ni siquiera había estado revisando su celular para asegurar que el suyo también había llegado, por lo que fue extraño que de pronto dijera que entonces el suyo también debería estar esperando por él, como si a fuerza ambos taxis estuvieran esperando por ellos al mismo tiempo. Por supuesto, Taehyung simula tomar el celular mientras Jungkook habla sobre la lavadora perdiendo su ropa interior, pero no parecía que estuviese monitoreando la llegada de su taxi cuando Hobi avisó que el suyo estaba afuera. Él simplemente dijo vagamente que probablemente el suyo también, cuando no tenía nada asegurado, lo que me hace pensar que quizá Taehyung solo lo dijo porque claramente ellos dos solos frente a la cámara no era especialmente algo que la empresa les permitiría. Así que para apagar el live y despedir a Hobi, él simplemente supuso al aire que su taxi también había llegado, pero probablemente nunca se fue. 야, 나 왔어. 왔어요? 나도 왔을 것 같은데? 아미 사랑해요. Ya que no es la primera vez que Taehyung insinúa que está con Jungkook sin ningún temor alguno, cuando incluso el 24 de enero de 2020, a las 8 de la mañana, mientras una ARMY preguntaba a través de Weaver sobre dónde estaba Jungkook, Taehyung no duda en responder 6 minutos después que Jungkook se encontraba durmiendo a su lado ese sábado por la mañana. Pero si ese fue el caso de que Taehyung realmente se quedó a dormir con Jungkook, por el hecho de que parecía verdaderamente preparado para ir directamente a la cama, es algo que nunca podré sacarme tan fácil de la mente,
y sigue haciéndome creer que siempre tuvieron la intención de revelar algo más allá de una amistad. Estos lives nos han dejado momentos que para muchos van más allá de lo casual, mostrando una complicidad única entre Taehyun y Jungkook. Ya sea que esto confirme algo o no, lo que queda claro es que su relación, en cualquier forma, tiene un impacto especial en quienes lo seguimos. No se trata de obtener respuestas definitivas, sino de valorar esos instantes que nos recuerdan que las conexiones auténticas son poderosas, y Taehyun y Jungkook siempre hablarán con la verdad.